Hola, bienvenidos una vez más al curso de Química Básica con el Profe DH. En esta ocasión trabajaremos el tema de lo que son las familias de los compuestos inorgánicos 2, que corresponde a la familia de los hidróxidos. Bienvenidos. Les recuerdo que este curso está construido con el ánimo de aportar a las diferentes personas que hacen los cursos básicos de química para que tengan esto como una ayuda, como un soporte que les permita realizar sus actividades. Como dijimos que íbamos a hablar lo que correspondía a los hidróxidos, entonces tenemos que empezar por conocer las características de estos compuestos. Entonces, empezaremos con la parte estructural. Entonces, miremos qué compone una molécula cuando se considera la familia de los hidróxidos. Entonces, el grupo funcional, que es el grupo distintivo de la molécula, por la cual podremos identificar rápidamente a esos compuestos como hidróxidos, es este grupo que se encuentra aquí, un paréntesis con el grupo OH y una carga -1. A este grupo se le conoce con el nombre de hidroxilo. Este grupo hidroxilo es el grupo que nos va a permitir distinguir de otros compuestos inorgánicos. Pero para que este compuesto realmente sea un hidróxido, su acompañante debe ser un metal. Entonces, en la estructura de un hidróxido, el metal será el catión y el grupo hidroxilo será el anión, siempre este cargado como -1. Miremos cómo construir esos hidróxidos. Comencemos entonces por entender de dónde sale esta carga -1 de ese grupo hidroxilo. Miramos que está constituido por el oxígeno y por el hidrógeno. Sabemos que el oxígeno siempre va a buscar la forma de ganar 2 electrones para alcanzar su configuración electrónica de gas noble. Y el hidrógeno siempre va a buscar ceder un electrón. De esa manera, entonces, si nosotros hacemos la operación entre las cargas de estos dos elementos, encontramos que hay 2 negativas y hay una positiva, dando como resultado una carga -1. Entonces, de ahí es de donde sale esta carga del ion hidroxilo. Ahora, cuando se une con el metal, entonces aquí, dependiendo de la carga de este metal, entonces miraremos si hay que asignar mayor número de átomos. Esa es la forma en cómo se construye inicialmente un hidróxido. Revisemos las cargas entonces ya generales. Miramos que el hierro está cargado como +2, mientras que ya sabemos que el hidroxilo tiene carga -1. Entonces, si hacemos la operación, entonces decimos que 1 por +2 da +2 y 2 por -1 es igual a -2. Entonces hay 2 positivas y 2 negativas es igual a 0, que sabemos que es una de las exigencias que se tiene para la construcción adecuada de los diferentes compuestos inorgánicos. Pero revisemos cómo fue que se llegó a esos números. Entonces ya habíamos aprendido en videos previos, en el de óxidos y en el de estados de oxidación, que cuando queremos que las cargas se igualen y hay una carga impar al menos, entonces podemos nosotros cruzar los números utilizando lo que es la ley de aspas. Entonces, en ese caso, este 1 que está aquí pasa acá, recuerdo siempre, es sin signo porque no podemos tener menos un átomo de hierro, y este 2 que está de este lado de acá pasa al otro lado. Entonces, siempre en los hidróxidos podemos aplicar ley de aspas porque siempre va a estar el grupo hidroxilo que es un impar, listo, que tiene carga impar -1. Entonces, con eso podemos nosotros pasar los números y ya tendremos aquí la igualdad que se busca para construir debidamente estos compuestos. Miremos otros ejemplos. Aquí tengo un hidróxido, pero esta vez con aluminio. Entonces sabemos que el aluminio pertenece al grupo 3 de la tabla periódica y por ende se puede cargar como +3. Sabemos también que el hidróxido tiene carga -1, ese hidroxilo tiene carga -1. Entonces pues sabemos que podemos utilizar ley de aspas, cruzamos los números y con eso pues obtenemos que va un 3 aquí y un 1 acá, que sabemos que no se pone. De esa manera podemos hacer la cuenta: 1 por +3 y 3 por -1, -3,
3 positivas y 3 negativas es igual a 0, lo que nos garantiza que la molécula esté realmente construida. Otro ejemplo más. En este caso tenemos a el hidroxilo de carga -1 con el catión sodio de carga +1. Recordemos que el sodio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica y de ahí su carga. Aquí, en este caso, pues podríamos aplicar lo mismo, pero pues como sabemos que el 1 no se escribe, pues entonces no tenemos necesidad de incluirle acá. Es posible que cuando no haya una carga, mejor, cuando no haya un factor multiplicante del grupo hidroxilo, es posible que encontremos a estas moléculas sin paréntesis, lo que no les quita la validez. Entonces la encontraríamos como NaOH sin los paréntesis y también estaríamos hablando de un hidroxilo. Avanzamos, en este caso ya vamos a comenzar con los ejercicios. En este caso se pide que se construya un hidróxido de rubidio +1. Entonces sabemos que este rubidio pertenece al grupo 1A de la tabla periódica y es posible que él se cargue como +1. Entonces, pues ahí, como siempre, como lo hacemos en todos los videos, se deja el espacio para que el estudiante llegue a su respuesta antes de cambiar la diapositiva y mire cuál es la respuesta. Bien, entonces pues es muy simple, pues sabemos que estos números se cruzan, pero por ser unos no se pone, lo habíamos acabado de explicar como era el caso del sodio, y obtenemos pues que la fórmula del hidróxido de rubidio es RbOH. ¿Sí? Con o sin paréntesis es igual válido porque aquí no hay un factor multiplicante. Seguimos. Miremos el caso de este compuesto que es un hidróxido, pero esta vez con berilio, donde el berilio tiene carga +2. Otra vez pueden parar el video para hacer el ejercicio de prácticas. Igual de fácil sabemos que podemos aplicar en todos los hidróxidos la ley de Aspas, lo había dicho por esta carga impar que tiene aquí el hidroxilo. Cruzamos el 2 para acá, cruzamos el 1 para acá y con eso tenemos una igualdad en las cargas de 2 positivas y de 2 negativas para que esto sea igual a 0. Bien, avanzamos. Tal como hicimos para el caso de los óxidos, los hidróxidos también se pueden nombrar utilizando los diferentes tipos de nomenclatura. Entonces, allá habíamos explicado con mucho detenimiento cómo era que funcionaba lo de las nomenclaturas stock, sistemática y tradicional. Entonces, basándonos en esas mismas reglas, vamos a avanzar en lo que es la nomenclatura de los hidróxidos, ¿sí? Con la salvedad pues de que acá no voy a ser tan explícito, porque esas reglas pues ya las trabajamos en el video previo de óxidos. Este compuesto de aquí se lo va a nombrar con la nomenclatura stock. Recordemos que la nomenclatura stock utiliza números en romanos, ¿sí? Que están asociados a la carga del catión. Entonces, como el catión en este caso es el litio, entonces nosotros decimos que tenemos hidróxido de litio con la carga de aquí, +1. Entonces, este representa el grupo hidróxido. Entonces, hidróxido de litio 1, ¿sí? Pues como lo hemos dicho ya en ocasiones anteriores, recuerden que la fórmula química se escribe al revés que el nombre o viceversa. El nombre se escribe al revés que la fórmula química, pues que significa lo mismo. Veamos entonces otra vez, hidróxido, este grupo hidroxilo, entonces lo llamaremos como hidróxido de litio y con la carga del catión +1. Avanzamos. En este caso ya hablaríamos de hidróxido de magnesio 2, porque la carga del catión es esa, hidróxido de magnesio 2. Pasemos a la nomenclatura sistemática con los mismos ejemplos. Entonces, en este caso recordemos que no se utilizan los estados de oxidación como ocurrió con stock, sino que se utilizan los números que está acá en la parte de abajo indicando el número de veces que están los átomos en una correspondiente molécula. Entonces, si nosotros miramos aquí no se pone, pero sabemos que hay un 1 y el prefijo para 1 es mono. Entonces sería monohidróxido de monolitio. Pero habíamos dicho que el prefijo mono cuando se utilizaba aquí en la mitad del nombre se omitía, es decir, no ponemos. Entonces no decimos monohidróxido de monolitio, sino monohidróxido de litio. Pues esa es la forma en cómo se utiliza este nombre. Bien, eso en cuanto a nomenclatura sistemática para este primer ejemplo. Miremos el caso del segundo ejemplo.
Aquí ya vemos que existe un número 2 que multiplica todo este hidróxido. Recordemos que este 2 afecta tanto al oxígeno como al hidrógeno, haciendo que hayan 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Entonces, como lo afecta todo, entonces decimos que es el di, que es el prefijo para número 2, dihidróxido de magnesio, ¿sí? Sería realmente dihidróxido de monomagnesio, pero vuelve y juega. Habíamos dicho que cuando el mono iba aquí al medio no lo íbamos a usar. Entonces el nombre en concreto es monohidróxido de magnesio. Llegamos a la nomenclatura tradicional. Recordemos que esa nomenclatura tradicional tiene los 4 prefijos sufijos que se utilizan y dependerá su uso de cuántos estados de oxidación tenga el átomo con el que estamos trabajando en el catión. Sabemos que el litio es del grupo 1 de la tabla periódica y por ende su única carga será +1, pues adicional a la del estado de oxidación, pues que esa no se incluye en este aspecto. Entonces, adicional a la del estado fundamental que no se incluye, sabemos que esa es 0, pero como 0 no puede participar en las moléculas. Entonces, como +1 es su único estado de oxidación, lo que tenemos aquí que hacer es buscar cuál es el prefijo sufijo que se utiliza para nombrarlo. Entonces, sabemos que cuando es un único estado de oxidación se utiliza ico. De esa manera, entonces, este compuesto será hidróxido lítico. Hidróxido lítico. Entonces, aquí tenemos la terminación, porque es el único estado de oxidación. Valga este momento pues para hacer una salvedad. Muchas de estas nomenclaturas digamos que están entrando en cierto desuso. Cada vez es más extraño pues que se utilicen. Aún así he intentado pues abarcar lo mayor posible el sistema de nomenclaturas. Siempre se procura darle prioridad a lo que es la nomenclatura stock o en su defecto a la sistemática. Aún así pues se colocan pues aquí algunas consideraciones de la nomenclatura tradicional para este tipo de compuestos, mientras que nos vamos a dar cuenta por allá cuando estemos en lo que corresponde a los ácidos y a las sales, pues que la nomenclatura tradicional ahí está más vigente que nunca. Continuamos entonces con otro ejemplo. Miremos en este caso la nomenclatura de hidróxidos para un compuesto de magnesio, un hidróxido de magnesio. Entonces, si este es un elemento que tiene un único estado de oxidación por pertenecer al grupo 2 de la tabla periódica, entonces él tendrá solamente carga +2. Como tiene un único estado de oxidación, lo dijimos en el ejemplo anterior, se utiliza ico. Por ende, nosotros aquí estaríamos hablando de hidróxido magnésico. Recuerden que no se utiliza el D, no es hidróxido de magnésico, sino solamente hidróxido magnésico. ¿Listo? Un único estado de oxidación. Pero nosotros no siempre tenemos solamente un único estado de oxidación. Consideraremos los dos ejemplos que existen para el aluminio. Por ejemplo, el aluminio al pertenecer al grupo 3 de la tabla periódica, el 3A de la tabla periódica, entonces sabemos que él se puede cargar como +1 o como +3. Tenemos aquí el primer ejemplo donde la molécula se ha cargado como +1. En este caso, pues sabemos que ahí está completa porque al aplicarle ley de aspas queda 1 y 1, ahí está la molécula completa. Entonces sabemos que si son +1 y +3, utilizaríamos +1 para este sufijo oso y utilizaríamos +3 para este sufijo ico. En ese caso, sería entonces la terminación de este compuesto en oso, quedaría hidróxido aluminoso. Ese sería el nombre de este compuesto donde el aluminio trabaja con +1. Veamos el otro ejemplo donde el aluminio trabaja como +3. Empecemos pues por saber que cuando esto ocurre, entonces tenemos que cruzar los números. Este quedaría como AlOH 3 veces. ¿Y cuál sería su nombre? Sería hidróxido. No utilizaríamos oso porque ya lo usamos con el D +1, sino que utilizaríamos ico. Entonces sería hidróxido alumínico. Esa es la forma en cómo se debe nombrar este compuesto con la nomenclatura tradicional. Bien, hemos ya dado un panorama general de lo que es la estructura
la fórmula de los hidróxidos y también de cómo se los nombra con los 3 tipos de nomenclatura. Ahora nos vamos a meter en lo que corresponde a las reacciones de cómo se obtienen estos hidróxidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los hidróxidos, tenemos que saber que estos se pueden obtener de 2 maneras. La una es que a los óxidos básicos se les adicione agua. Entonces, esos óxidos básicos con agua van a formar ese hidróxido. Y la otra es la reacción de un metal alcalino con agua. Es decir, si nosotros cogemos un elemento del grupo 1 a la tabla periódica, como es el litio, el sodio, el potasio, estos, y se le adiciona agua, no hay necesidad que pase por óxido básico, sino que de una sola se convierte en un hidróxido. Miremos algunos ejemplos al respecto. Comencemos por recordar qué es un óxido básico. Entonces, habíamos dicho en nuestro video anterior que un óxido básico es aquel que el oxígeno -2 está cargado, que mejor está unido a un elemento metálico. Recordemos entonces que los óxidos básicos son oxígeno unido a un elemento metálico. Ojo, en compuestos binarios, ¿sí? Donde solamente participan 2 tipos de átomo, el metal y el oxígeno. Entonces, oxígeno con elemento metálico, óxido básico. Y estos óxidos básicos son los que van a entrar en contacto con el agua para formar los hidróxidos. Es una de las formas que se tiene para la formación de estos compuestos. En el caso de un ejemplo ya particular, tenemos aquí un óxido de hierro. Sabemos que el hierro es un metal, por ende este es un óxido básico. Cuando a este se lo hace entrar en contacto con agua, forma el hidróxido. Para que sepamos cómo construir la estructura de este hidróxido, tenemos que saber que el hierro aquí debe cargar +2 y aquí este debe ser -2 para que esto sea igual a 0. Entonces, ahora, como aquí tenía carga +2, debe conservarla acá. Entonces, este 2 proviene de aquí. Sabemos que este siempre se carga como -1 y cruzamos por ley de aspas para que la molécula nos quede debidamente escrita. De esa manera, entonces, tenemos que el compuesto que se forma a partir del óxido básico, óxido de hierro 2, más agua es el hidróxido de hierro 2, cuya fórmula pues la tenemos aquí. Miremos otro ejemplo. En este caso tenemos otro elemento metálico como el galio formando un óxido de tipo básico. En este caso ese óxido de galio va a entrar en contacto con el agua y una vez hecho eso se convertirá en hidróxido de galio 1. Entonces miremos que aquí, como el galio tenía carga +1, debe conservarla acá para poder saber cómo construir ese hidróxido. Entonces, ojo, en este tipo de reacciones no hay cambio en los estados de oxidación de los elementos constituyentes entre reactivos y productos. Eso puede ocurrir en unas reacciones especiales que se llaman reacciones redox, que se explicarán más adelante en este curso en lo que corresponde al capítulo de disoluciones. De esta manera pues hemos visto las reacciones de formación de los hidróxidos, utilizando los óxidos básicos. En el caso de las reacciones directas, pues lo que tendría que pasar simplemente es que un metal como el litio, por ejemplo, en estado fundamental, litio sólido, entra en contacto con el agua y los metales alcalinos, son muy reactivos y a su contacto inmediatamente se convertirán en hidróxido de litio. Entonces, esa es la forma en cómo se construyen estos compuestos. Muy bien, y de esta manera entonces pues hemos conversado algo al respecto de lo que corresponde a los hidróxidos. En la próxima entrega haremos la tercera parte de lo que son las familias de los compuestos inorgánicos y nos dedicaremos al estudio de lo que son los ácidos. Hablaremos de qué son, cómo se constituyen, cómo se nombran y cuáles son las reacciones de formación tanto de los hidrácidos como de los oxoácidos. Recuerden que este curso de química básica está construido con el ánimo de poder colaborar a las personas pues que de alguna manera se sienten interesadas en aprender en este mundo que corresponde a la química. Así que pues agradecerles a ustedes por su participación en este proceso educativo. Desearles un feliz día a cada uno de ustedes.